Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Cristian Villa y el día de hoy, de la mano de mis compañeros, les traemos una de las obras literarias más interesantes e importantes de Platón, el diálogo de El Político. A lo largo de esta presentación, mis compañeros y yo les expondremos y desarrollaremos aquellos temas más importantes encontrados en este diálogo, temas los cuales Platón utiliza para fundamentar y dar a entender lo que para él es el ser político ideal. Los temas más importantes que desarrollaremos son el arte real o el hombre real, la división del trabajo, el mito de la reversión, el justo medio, las formas de gobierno, la relación gobernante-ley y quienes no pueden ser políticos. Para iniciar debemos dejar en claro las siguientes ideas. El extranjero afirma que no existe distinción entre un rey, un amo de esclavos o un señor de la casa, debido a la semejanza de gobernar una casa grande y una ciudad pequeña, de tal forma que lo real, lo político y lo administrativo están bastante emparentados. Ahora, con respecto a lo que es la ciencia cognitiva y la ciencia práctica, el extranjero realiza esta división basándose que las ciencias prácticas son todas aquellas las que se producen de forma manual, o son actividades manuales, ya sea la carpintería, la alfarería o la agricultura. No obstante, las ciencias cognitivas, como la aritmética o la filosofía, son el arte de producir conocimientos. De estas se las divide en dos de igual forma, la directiva y la crítica, donde la crítica se encarga de juzgar y de discernir, mientras que la directiva da órdenes. Lo directivo se puede dividir en dos, según el extranjero: directivo por sí mismo o dar directivas ajenas. Todo gobernante que use directivas tiene como fin la producción. Esta puede darse de dos formas: la crianza de seres inanimados y la crianza de seres vivos, donde la crianza de seres vivos se divide en dos: la crianza individual o la crianza en rebaños, siendo la crianza en rebaños objeto del interés en este relato. La crianza de rebaños se divide en acuáticos y terrestres, siendo los terrestres en los que se realiza una distinción entre volátiles y pedestres. De estos últimos se realiza una subdivisión entre los que tienen cuernos y los que no cuentan con los mismos. Y por último, estos animales sin cuernos se los subdivide entre los que admiten cruce de razas y los que no admiten cruce de razas. De esta última se desprende la ciencia de apacentar hombres, objeto de la política o el arte real. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Vilca Condori y voy a continuar con la exposición. La política, el político, el arte real y el hombre real corresponden a una misma clase unida de trabajo o arte cognitivo. Ahora vamos a explicar la división del trabajo. Platón puso al trabajo como elemento esencial en la formación del Estado. Tuvo como fuente la obra de Hesíodo, donde se indica que solo mediante el trabajo los hombres pueden llegar a ser ricos en rebaños de ganados y otros bienes. Los estudios realizados por Hesíodo sobre la división del trabajo le sirvieron a Platón en la fundación del Estado y en la asignación de funciones que cada uno de los artesanos debía realizar para las necesidades de la sociedad. Cada una de las artes, dice Platón, es distinta a otras y cada una tiene un poder distinto y nos aporta un beneficio particular. Platón dividía el trabajo en dos, en el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo manual corresponde a las ciencias prácticas y el trabajo intelectual corresponde a la ciencia pura o cognitiva, mismo que los subdividía en dos, en el trabajo directivo y en el trabajo crítico. El trabajo directivo corresponde al hombre real, ya que manda como amo. Aparece luego otra división de trabajo, con la que Platón pretende dejar claro qué clase de pastor es el político. Se trata de los agricultores, los panaderos, los médicos, quienes podrían disputarle la calidad de político, alegando que también se preocupan por la crianza del hombre. El filósofo ateniense despeja la duda en el sentido de que el político tiene que reunir una serie de elementos de cada una de las demás artes para dirigir a un rebaño humano, y concluye la primera definición del político, que no se puede confundir con ninguna otra actividad aunque ésta tenga que ver con el hombre. Ahora vamos a explicar el mito de la reversión. Platón recurre a parábolas, mitos, paradigmas para transmitir sus enseñanzas a la humanidad. En el político, Platón nos recrea el mito de la reversión. El mismo tiene tres elementos: mito cósmico, mito antropológico y mito sociopolítico. El mito cósmico es prácticamente el que le da su nombre de reversión, por el que el universo está sujeto a mutaciones periódicas
que inciden en la vida de la humanidad. El mito antropológico conduce a la actual generación y los procesos del ciclo de la vida, los cuales se restablecen, y el mito sociopolítico. El filósofo ateniense quiere aterrizar con un político más humano. Para Platón es preciso que después de definir el modo de gobierno de la ciudad, podamos exponer adecuadamente al político. Reconoce que es inapropiada la definición que se ha dado de político como criador del rebaño humano, pues es necesario asignarle una misión más amplia, como el arte de ocuparse de los rebaños o el arte de brindar cuidados a los rebaños. Muchas gracias. Hablemos ahora sobre el justo medio. El justo medio es el equilibrio que debe existir entre los dos extremos de la conducta humana y es indispensable para llevar a cabo una buena vida. Es normal que varios pensadores, refiriéndose al justo medio, suelen dejar de lado a Platón, nombrando a Tomás de Aquino o inclusive primero a Aristóteles. Sin embargo, es Platón quien, apoyándose en los pitagóricos, estudia la medida, justa medida o justo medio. Y de acuerdo con el propio testimonio de Aristóteles, a ese tema el pensador ateniense le dedicó bastante tiempo durante los debates internos de la academia, como una enseñanza no escrita. En su obra escrita encontramos el justo medio en la República, al estudiar la justicia, y en el Protágoras, cuando analiza la métrica, pero es en el político donde realmente hace un énfasis en el justo medio, y le sirve de pretexto el tedioso y extenso mito, palabras de Platón, de la relación. Para hallar el justo medio existen dos procedimientos. En primer lugar, buscando la relación de una cosa o una conducta con su contraria, conocida como el justo medio relativo, y en segundo lugar, teniendo en cuenta la relación que una cosa o comportamiento guarda con la justa medida. A esta se lo conoce como el justo medio absoluto. Platón señala una serie de elementos que nos sirven de apoyo para descubrir aquel justo medio y ajustar nuestro comportamiento y nuestra vida en base a aquel valor moral, ontológico para vivir bien. Para ello nos dice que todas las artes, oficios y acciones, sin excepción, se deben cuidar bien de no caer en lo más o en el menos del justo medio, y deben considerar al más y al menos no como algo inexistente, sino como algo peligroso en lo que sus actividades se refiere. Precisamente en ese modo, cuando los hombres preservan la justa medida, logran sus obras más hermosas y bellas. El consejo práctico del pensador griego consiste en tomar todas las cosas y acciones en relación con sus opuestos, teniendo en cuenta números, una longitud, una profundidad, un ancho, una velocidad, por una parte, y por la otra, mirar lo conveniente, lo oportuno, lo debido, y en general todo aquello que se haya situado en el medio más alejado de los extremos. Buenas tardes. Dando continuidad al tema, voy a explicar las formas de gobierno. Para Platón, en el político, existen 7 formas de gobierno, en las cuales la ley determina si son buenos o son malos. Están distribuidas de la siguiente manera. El gobierno de uno. Si está regido por las leyes, imitando a quien posee la ciencia, será llamado gobierno real o reinado. Por el contrario, será conocida como tiranía cuando no gobierna conforme a las leyes ni respeta las tradiciones. El gobierno de pocos. Será aristocracia si se ejerce conforme a la ley, y conocida como oligarquía cuando hacen caso omiso de las leyes. El gobierno de muchos. Se denomina democracia simple o república si existe una elección popular, mas no existe intromisión de la muchedumbre en las decisiones políticas. Sin embargo, si existe una participación activa de la sociedad, es conocida la democracia como tal. Del régimen perfecto, Platón señala que hay que ponerlo aparte, como un dios frente a los hombres. En esta forma perfecta de gobierno, los hombres aceptan voluntaria o involuntariamente las decisiones de su gobernante, denotando el punto de vista utópico de Platón. Mi nombre es Andrea Nicole Suárez Flores, continuando con el tema relación gobernante y ley. Como responsable político de un gobierno, para poder ejercer bien, podría prescindir de la ley,
Si un gobierno obviaría las leyes, sería un gobierno opresor. Por lo tanto, la forma de gobierno de manifestarse prohibiendo, permitiendo y mandando, ya sea en niveles de clase baja, media y alta. Sin la autorización de la sociedad, no tendrá legitimidad ni derecho moral para ejercer el poder estatal de un gobierno en el poder político ejercido. ¿Quiénes no pueden ser políticos? En base que al Estado asegura y protege la producción. Por ello, todos aquellos dedicados a la actividad manual, adivinación, sacerdotes y esclavos no pueden ser gobernantes. Además de ser una persona que se dedica a actividades políticas, para ser un político ideal debe partir de estas tres cualidades. Como primer punto, su pasión en servicio hacia un objetivo. En segundo punto, sentido de responsabilidad. Y en tercer punto, su mesura deja que la realidad actúe sobre uno sin perder la tranquilidad. Las características que debería tener un político son: su transparencia, no debe tener nada reservado en cuanto a su administración. Su compromiso social, la pobreza, falta de educación y empleo son los factores que tiene que tomarse como prioridad. Su consistencia, debe cumplir lo que prometió, si no perderá la credibilidad. Preparación académica, se debe tener una base profesional. También su autocrítica, debe darse cuenta al cometer un error y cuándo disculparse. En su liderazgo, se tiene habilidad de influir positivamente en las personas con sus ideales y acciones. Otros temas abordados en el diálogo está la dialéctica. Es un mecanismo creado por Platón para descubrir el conocimiento y llegar a la verdad. Es de gran importancia que le asigna a la dialéctica un punto para realizar de este método el objeto del supremo entrenamiento filosófico. Bien están las virtudes. La valentía y sensatez son parte de la virtud. Ambas se hallan en mutua enemistad y tienen una posición contraria en muchas personas. En la combinación de estas dos virtudes, valentía y sensatez, y su encuentro en el justo medio da como resultado el verdadero político. La esclavitud viola permanentemente el derecho a la dignidad personal del esclavo. Su dueño era su ley, el fin de su vida, quien podría determinar lo justo y lo injusto. Platón se refería a la esclavitud en dos pasajes. En el primer pasaje señala que los esclavos son objeto de compra-venta, no podrían pretender el arte real. En el segundo pasaje, la extrema moderación hace a los hombres ineptos para la guerra. También están los mercenarios. La figura de los mercenarios es bastante antigua y desgraciadamente su cuna es la misma donde se arrolló la democracia, Grecia. Tampoco pueden pretender el arte de la política. En conclusiones, en el pensamiento ideológico y filosófico de Platón, el hombre político establece el fin de la actividad política, activado del carácter de personas valientes con el de los conscientes. Mientras tanto, el hombre como ser político y para que un sistema democrático que lo rodea, el pueblo debe estar representado por personas que defienden sus intereses o necesidades preferentes, frenando en la realidad se ejecuten fenómenos como la corrupción. De esta forma pueda contribuir con el desarrollo de un país. Por último, en nombre de todos los participantes de este video, les doy las gracias por la atención prestada y por haber llegado hasta el final. Sin nada más que agregar, me despido en nombre de todos mis compañeros. Adiós.